Vamos ahora con el capítulo número 3 que está enfocado a trigonometría. Muy bien, a manera de introducción, la trigonometría es la rama de las matemáticas que se encarga de la medición de los triángulos. Estudia la relación que comprende los lados y los ángulos de un triángulo, así como las funciones trigonométricas de seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Los triángulos se pueden clasificar de acuerdo con sus lados o sus ángulos. Por sus lados se clasifican de la siguiente manera: equilátero, donde todos sus lados son iguales; isósceles, si dos de sus lados son iguales y uno diferente; o escaleno, si todos sus lados son totalmente distintos. También los podemos clasificar según sus ángulos, y de esta manera quedaría de esta forma: triángulo rectángulo, si tiene un ángulo recto de 90 grados; obtusángulo, si tiene un ángulo obtuso entre los 90 y los 180 grados; y acutángulo, si todos sus ángulos son agudos, ya sea un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Al momento de trabajar con triángulos rectángulos debemos de tener en cuenta las siguientes 3 reglas que se van a mencionar: que los lados se expresan con letras minúsculas; los lados de un triángulo se deben de expresar con letras mayúsculas; y la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es de 180 grados. Ahora abordaremos las características de los triángulos rectángulos. A continuación se incluyen algunas características que tienen este tipo de figuras. La primera es que tiene un ángulo recto de 90 grados, como se señala en la imagen. El número 2, los lados del ángulo recto se llaman cateto, comúnmente cateto A y cateto B. La hipotenusa es el lado de mayor longitud y es opuesto al ángulo recto. A esta línea o esta longitud también se le puede conocer con la letra C. Los lados se relacionan con el teorema de Pitágoras, el cual establece que c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada, o lo que es lo mismo, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Otras características importantes son: el lado opuesto siempre está frente al ángulo dado. Como lo podemos observar, el ángulo que nos dan es B y se está señalando cuál vendría a ser el cateto opuesto de la figura. Otra característica es: el lado adyacente está junto al ángulo dado, que no es la hipotenusa. En este caso tenemos el ejemplo donde nos está señalando que el ángulo que nos da es el ángulo A y el cateto que está inmediatamente a un lado nosotros lo debemos de nombrar el adyacente. Los ángulos agudos A y B son complementarios. A más B debe dar igual a 90. Y por último, los lados y los ángulos se relacionan por las funciones trigonométricas. En trigonometría plana solo se consideran las figuras con esta característica. Ahora veamos las definiciones de las funciones trigonométricas de los ángulos agudos. Se cuenta con un triángulo BCA, como el que se muestra en la siguiente figura. Y aquí podemos determinar lo siguiente: el seno de cualquier ángulo es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. También que el coseno de cualquier ángulo es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. De igual manera, la tangente de cualquier ángulo es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. De la figura anterior también podemos determinar lo siguiente: que la cotangente de cualquier ángulo agudo es la razón entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. También que la secante de cualquier ángulo agudo es la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Y por último, que la cosecante de cualquier ángulo agudo es la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto. A manera de nota, tomemos en cuenta lo siguiente: que es de vital importancia observar que los valores de las funciones trigonométricas dependen solo de la mitad del ángulo, sin importar la longitud de los lados del triángulo.
Muy bien, ahora abordaremos un poco sobre la solución de triángulos rectángulos. Los triángulos tienen 6 elementos, de los cuales 3 son los ángulos y los otros 3 son los lados. Para resolver un triángulo rectángulo se deben de conocer 2 de sus elementos, además del ángulo recto. Pueden presentarse 4 casos diferentes. Caso número 1, dada la hipotenusa y el ángulo agudo. Aquí, ¿qué nos piden? Nos piden resolver el triángulo rectángulo cuyos datos son C minúscula igual a 65 y A mayúscula igual a 35 grados, donde tenemos que la incógnita es el lado A, el lado B y el ángulo B. La solución sería la siguiente: los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios, por lo tanto A más B sabemos que debe ser igual a 90. Realizamos un despeje y determinamos que el valor del ángulo B es igual a 55 grados. Ahora, utilizando las funciones trigonométricas de seno, aplicándolos al ángulo A, podemos determinar el siguiente valor. Seno de A es igual a opuesto entre la hipotenusa, que vendría a ser lo mismo a el lado A entre el lado C. Esto nos quedaría sustituyendo los valores, que seno de 35 es igual a A entre 65. Despejamos A y resolvemos, obteniendo que el lado A tiene un valor de 37.28. Posteriormente, para obtener el valor del lado B, es posible utilizar la función de coseno del ángulo A, o bien hacer el uso del teorema de Pitágoras, ya que contamos con uno de los catetos y la hipotenusa. Primero, utilizando funciones trigonométricas, donde tenemos que el coseno de A es igual a el adyacente entre la hipotenusa, o lo que es lo mismo, B entre C. Sustituimos los valores y nos queda coseno de 35 grados es igual a B entre 65. Despejamos la operación para que quede en función del lado B. Resolvemos y nos da como resultado que B es igual a 53.24. Ahora, utilizando el teorema de Pitágoras, tenemos lo siguiente: la fórmula C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. La despejamos, sustituimos los valores y al momento de resolver nos da como resultado que el lado B mide 53.24 unidades, un resultado igual al que obtuvimos utilizando funciones trigonométricas. Caso número 2, dado un cateto y un ángulo agudo. Resolver el triángulo rectángulo cuyos datos son los siguientes: el ángulo A igual a 33 grados y el lado A igual a 24. Las incógnitas son el ángulo B, el lado B y el lado C. La solución sería la siguiente: con los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios, volvemos a aplicar algo similar al caso número 1 y obtenemos que el ángulo B es igual a 57. Con la función trigonométrica de tangente del ángulo A podemos obtener el siguiente dato: tangente de A es igual a opuesto entre adyacente, que es lo mismo a A entre B. Despejamos y sustituimos. Tenemos que tangente de 33 grados es igual a 24 entre B. Seguimos despejando para que nos quede en función de B. Resolvemos y obtenemos que el valor de B es de 36.95. Con la función trigonométrica de seno del ángulo A podemos obtener lo siguiente: seno de A es igual a opuesto entre hipotenusa, que es igual a A entre C. Sustituimos algunos valores y tenemos que seno de 33 grados es igual a 24 entre C. Despejamos en función de C, sustituimos, resolvemos y obtenemos el valor de 44.06. Caso número 3, dado la hipotenusa y un cateto. Resolver el triángulo rectángulo de la siguiente figura, cuyos datos son C minúscula igual a 40 y el lado A igual a 20. Las incógnitas son el lado B, el ángulo A y el ángulo B.
La solución. Aquí podemos utilizar primeramente el teorema de Pitágoras para encontrar la longitud del lado B, donde tenemos la fórmula c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. Despejamos, sustituimos los valores, comenzamos a resolver y obtenemos como resultado que el lado B es igual a 34.64. Posteriormente, con la función trigonométrica del seno del ángulo A, podemos obtener los siguientes valores. Seno de A es igual a opuesto entre la hipotenusa. Seno de A es igual a 20 entre 40. Despejamos para que nos quede que A es igual a seno inverso de 0.5. Resolvemos y obtenemos que el valor del ángulo A es igual a 30 grados. Con los ángulos de un triángulo rectángulo, sabiendo que son complementarios, ahora realizamos una operación muy sencilla. A más B sabemos que debe dar igual a 90. Sustituimos con los datos que tenemos, despejamos y obtenemos que el valor de B es igual a 60 grados. Y por último, el caso número 4. Dados los dos catetos. Aquí debemos de resolver el siguiente triángulo rectángulo cuyos datos son el lado A igual a 76 y el lado B igual a 53. Las incógnitas son el lado C, que corresponde a la hipotenusa, y los ángulos A y B. Aquí de igual manera, utilizando el teorema de Pitágoras, podemos encontrar el valor del lado C. Sustituimos aquí los valores, resolvemos, hacemos la raíz y obtenemos que el valor de C es igual a 92.65. Ahora, con la función trigonométrica de tangente del ángulo A, podemos obtener uno de los ángulos. Tangente de A es igual a A entre B. Sustituimos los valores que tenemos, resolvemos, después despejamos la tangente inversa de 1.4339. Resolvemos y nos da como resultado que el ángulo A es igual a 55.1. Y como sabemos que los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios, hacemos la operación de A más B igual a 90, despejamos, resolvemos y obtenemos que el ángulo B es igual a 34.9. Entonces ahora trabajemos con problemas razonados para entender mejor los aspectos relacionados con trigonometría. El primer ejercicio. La rampa que tiene un edificio cuya altura es de 12 metros tiene una longitud de 45 metros. ¿Cuántos grados de elevación tiene el ángulo de la rampa? Los datos que tenemos es la altura del edificio, que es de 12 metros, y también tenemos el dato de la longitud de la rampa, que en este caso vendría a ser la hipotenusa y corresponde a un valor de 45 metros. Lo que nos están pidiendo determinar es el ángulo de elevación, que lo tenemos en este punto. Entonces, continuando, la solución sería la siguiente. Seno del ángulo es igual al cateto puesto entre la hipotenusa. Sustituimos los datos de las longitudes que conocemos, despejamos la función de seno y nos quedaría que el ángulo va a ser igual a seno inverso de 0.2666. Resolvemos y obtenemos que el ángulo es igual a 15.46 grados. Siguiente ejercicio. Dos estudiantes deben de realizar mediciones de presión de dos diferentes alturas para realizar algunos experimentos. Una medición la deben de realizar en el aula y la otra la deben de hacer a una altura de 100 metros. Los jóvenes encontraron una colina que tiene esta altura y que tiene una elevación de 18 grados. ¿Cuánto deben de caminar para llegar a la altura deseada? En este caso, los datos que tenemos son los siguientes. Tenemos la altura que tiene la loma que van a subir ellos, que vendría a ser a 100 metros, y tenemos también el dato del ángulo de la elevación, que parte desde el punto donde ellos van a salir y que es de 18 grados. Para resolverlo va a ser muy sencillo. La solución sería seno del ángulo es igual a 100 entre x, donde x vendría a ser también el valor que tiene la hipotenusa. Entonces despejamos para que nos quede que x es igual a 100 entre seno de 18.
Hacemos esta operación de división y obtenemos que la longitud X, que vendría a ser igual al valor de la hipotenusa, es de 323.606 metros, que es la distancia que van a tener que recorrer los estudiantes para llegar a la altura deseada. El ejercicio número 3 dice lo siguiente: algunos estudiantes están diseñando un aparato que debe de girar llevando un objeto colgado en uno de los extremos de una cuerda que mide 3.5 metros. Esta es la cuerda. Cuando el aparato gira a su máxima velocidad, su ángulo de inclinación es de 35 grados. Ese ángulo se encuentra en este punto. ¿Qué tan alto debe de ser el poste en el que se coloca el aparato si se desea que el objeto se encuentre a una distancia de 6 metros del piso? Es esta distancia de aquí, la de 6. La solución es la siguiente: coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente de Y entre la hipotenusa. Cateto adyacente, distancia en Y, va a ser igual a hipotenusa por el coseno del ángulo. Sustituimos algunos de los valores que conocemos. Recordemos que el ángulo que vamos a sustituir ahí es el de 35 grados. Y nos queda que el cateto adyacente, distancia en Y, es igual a 2.867 metros. Este solamente es el valor del cateto adyacente. Me hace falta agregarle la distancia en Y para yo poder determinar lo que vendría a ser la altura que yo necesito del poste. Entonces despejamos de nueva cuenta y nos queda entonces que la altura va a ser igual a 2.867 metros más 6 metros. Entonces la altura total del poste es de 8.867 metros. El número 4. Un carpintero está construyendo una casa para un perro. Sus clientes le pidieron que la casa midiera 1.26 metros, pero le dieron tablas de 0.81 metros para el techo. También le solicitaron que las tablas se encontraran exactamente en el centro de la casa. ¿Cuántos grados de elevación tiene el ángulo de las tablas del techo? La solución es la siguiente. Utilizando la función de coseno del ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, sustituimos los datos que tenemos, que en este caso vendría a ser el valor del cateto adyacente y el valor de la hipotenusa. Nos queda, después de despejar, que el ángulo es igual al coseno inverso de 0.777. Resolvemos esto y encontramos que los grados de elevación que tiene el ángulo de las tablas del techo es de 38.94 grados. Aquí lo que hicimos es, recuerden, la casa mide 1.26 metros y las tablas que a él le dieron nos comentan que tienen un valor de 0.81. Ese 0.81 metros lo medimos desde la siguiente referencia. Esto es solamente por si alguno no comprendió muy bien de dónde fue que se sacaron los datos que se utilizaron. Identidades trigonométricas. Si no lo recuerdan, una identidad es una constatación de que dos objetos que matemáticamente se describen diferente son de hecho el mismo objeto. Esto nos puede servir para simplificar operaciones que aparentemente se pudieran visualizar como que muy complejas, pero aplicando estas identidades, o en pocas palabras, igualdades, podemos sustituir algunos valores y algebraicamente ir simplificando nuestra ecuación. En esta parte solamente veremos algunas de todas las identidades que existen. En este caso, la primera, identidades de recíprocos y cocientes. Identidades pitagóricas, que en este caso están relacionadas directamente con el principio del teorema del mismo. También tenemos las identidades trigonométricas de la suma y diferencia de dos ángulos, así como identidades de ángulos dobles e identidades de ángulos medios. Todas estas identidades es muy recomendable que ustedes las tengan guardadas en algún documento que pudieran llegar a consultar en el momento que sea necesario, ya que al aplicar estas identidades se simplifica mucho la resolución de problemas matemáticos.
Vamos a ver un ejemplo para que entiendan de mejor manera cómo es que se pueden aplicar las identidades trigonométricas y su ventaja al momento de utilizarlas. Aquí vamos a utilizar las identidades para demostrar cada una de las siguientes ecuaciones que nos marcan una igualdad, y hay que demostrar que lo que está del lado izquierdo sea igual del lado derecho utilizando las identidades. En este caso vamos a utilizar la siguiente identidad que nos dice que la cotangente del ángulo es igual a coseno del ángulo entre seno del ángulo. Esto lo sustituimos y obtendríamos lo siguiente, que mediante la aplicación de una simple regla algebraica podemos eliminar la función de seno dentro de nuestra ecuación y nos queda simplificado a que coseno del ángulo es igual a coseno del ángulo. Aquí utilizamos una identidad de recíprocos y cosienes. En el siguiente ejercicio, de igual manera, hay que hacer una comprobación. Aquí utilizamos una identidad pitagórica y al momento de sustituir, pues obviamente lo que obtenemos es lo siguiente: 1 entre coseno del ángulo es igual a secante del ángulo. Aquí nosotros podemos despejar la función de la secante de lo que vendría a ser coseno del ángulo por secante del ángulo igual a 1, que es otra identidad, y esto sustituirlo dentro de la operación, lo cual nos daría como resultado que secante del ángulo es igual a la secante del ángulo. En el siguiente ejemplo, 1 menos el seno del ángulo A por el coseno del ángulo A por la tangente del ángulo A es igual a coseno al cuadrado del ángulo A. Aquí utilizamos la siguiente identidad, sustituimos en nuestra ecuación y comenzamos a hacer la simplificación. Nos quedaría de la siguiente manera. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues bueno, volver a realizar una sustitución para al final poder comprobar que efectivamente coseno al cuadrado de A es igual al coseno al cuadrado de A, lo cual significa que la ecuación que tenemos de inicio representa una identidad o una igualdad en ambos lados de la ecuación. En el último ejemplo, una ecuación que pudiera llegarse a ver un poco más compleja, sin embargo, aplicando bien los principios de las diferentes identidades o esos valores que pudiéramos sustituir dentro de nuestras ecuaciones, veremos que es algo muy sencillo de poder realizar. Simplificamos la fracción compleja que nos había quedado y obtenemos lo siguiente. Volvemos a simplificar para que después nosotros podamos sacar un factor común. Y dicho factor común nos da la oportunidad de poderlo eliminar y de esa manera volver a obtener nosotros, pues como bien sabemos, otra identidad, otra igualdad que nosotros podemos utilizar para comprobar que efectivamente lo que está en ambos lados de mi igualdad representa exactamente lo mismo. Nos vamos a enfocar ahora a la ley de senos. La ley de los senos es una opción para resolver los triángulos, la cual se obtiene como se describe a continuación. Si tenemos un triángulo con la siguiente información, de igual forma se puede obtener la ley de los senos al relacionar la información con la que contamos. Primero, se traza una línea recta desde el vector hasta la base, esto será X, con lo cual formamos dos triángulos rectángulos. Se relacionan los datos que se tienen las veces necesarias para obtener X de la siguiente manera. Utilizando el ángulo A, sería entonces que seno de A va a ser igual a X entre B. De aquí despejamos X y nos quedaría que X es igual a B por el seno de A. Ahora utilizando el ángulo B, tenemos seno de B es igual a X entre la longitud A. De aquí despejamos de igual manera X y nos quedaría lo siguiente, que X es igual a la longitud A multiplicado por el seno del ángulo B. Si igualamos ambas ecuaciones tendríamos lo siguiente: la distancia A por el seno del ángulo B es igual a la distancia B por el seno del ángulo A. Por lo tanto tenemos que A entre el seno de A es igual a B entre el seno del ángulo B.
Lo mismo ocurre con el otro ángulo, por lo que la ley de los senos completa sería de la siguiente manera. La longitud A entre el seno del ángulo A es igual a B entre el seno del ángulo B, que esto a su vez es igual a C entre el seno del ángulo C. Veremos ahora unos ejemplos para poder entender mejor cómo se aplica la ley de los senos. Hay que calcular el ángulo del punto C. Utilizando la ley de los senos tenemos lo siguiente. A entre seno del ángulo A es igual a la distancia C entre el seno de C. Entonces nos quedaría que 22 entre el seno de 75 es igual a 18 entre el seno del punto C. Despejamos y nos queda que el seno del ángulo C es igual a 18 por el seno de 75 grados entre 22. Volvemos a despejar para que nos quedara ahora seno inverso de la división de 18 por el seno de 75 grados entre 22. Y al momento de resolver esto obtenemos que el ángulo C tiene un valor de 52.21 grados. Ahora en el siguiente ejemplo lo que vamos a calcular es el valor que existe del lado entre el ángulo B y el ángulo C de la siguiente figura. Y utilizando la ley de los senos veremos que es algo muy sencillo de determinar. Sería la longitud de A entre el seno de 125 es igual a 11 entre el seno de 35 grados. Despejamos la ecuación y la resolvemos para obtener que el valor de la longitud A es igual a 15.709. Entonces ahora vamos a abordar el tema de la ley de los cosenos. Esta ley es otra forma de resolver los triángulos y a continuación veremos la explicación de cómo es que se obtiene. Se tiene un triángulo con la siguiente información. Como podemos ver tenemos el conocimiento de sus lados y de uno de sus ángulos. Con esto se puede obtener la ley de cosenos al hacer una relación con la información que se tiene de la siguiente manera. Primero, se traza una línea recta desde el vértice hasta la base. Esto será X, con lo cual formamos dos triángulos rectángulos. Después se divide el lado C de acuerdo con la línea trazada y se obtienen dos segmentos, el segmento D y el segmento E. Después se relacionan los datos que se tienen las veces necesarias para obtener el valor de A de la siguiente manera. El coseno del ángulo es igual a D entre B, y si se despeja D se obtiene el valor de la siguiente forma, que D va a ser igual a B por el coseno del ángulo. Obtenemos ahora el valor de la sección E. E es igual a C menos D. Entonces quiere decir que E es igual a C menos D por el coseno del ángulo. Entonces quiere decir que seno del ángulo es igual a X entre B. Y si se despeja X, se obtiene que X va a ser igual a B por el seno del ángulo. Para obtener el valor de A se utiliza ahora el teorema de Pitágoras, donde tenemos la siguiente función pitagórica. Vamos sustituyendo los valores con lo que hemos obtenido hasta el momento. Vamos resolviendo y simplificando, y de acuerdo con la identidad trigonométrica de seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1, la ecuación quedaría de la siguiente manera: que A al cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces C por B por el coseno del ángulo. Y así es como se obtiene la ley de los cosenos. Muy bien, entonces vamos a ver los siguientes ejemplos para poder entender mejor la aplicación de la ley de los cosenos. Aquí nos están pidiendo calcular en el primer ejemplo, calcular el valor de BC con los siguientes datos que nos dan de la figura. Entonces tenemos que A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2BC por el coseno del ángulo. Sustituimos con los datos que tenemos. Resolvemos y despejamos el cuadrado del lado A. Nos quedaría de la siguiente manera y ahora resolvemos la raíz.
y obtenemos entonces el resultado de que la distancia A, que es lo que nos están solicitando, es de 29.23. Ahora vamos a calcular de la siguiente figura el valor de C, que en este caso se refiere a un ángulo con los siguientes datos que tenemos. Entonces tenemos aquí el valor de C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo. Ojo chicos, aquí lo único que está sucediendo es que están cambiando el lugar de mis variables, pero siguen representando exactamente lo mismo, así que por eso ustedes no se preocupen. Lo único que pasó realmente fue cambiar el nombre de cada uno de los lados, pero la ley sigue siendo la misma. Lo que tienen que hacer aquí es despejarla de tal manera que nos quede expresada y que nos permita calcular a nosotros un ángulo como lo podemos ver ahora, donde el ángulo va a ser igual a coseno inverso de el valor que tengo de la distancia entre C y A al cuadrado más la distancia que tengo entre C y B al cuadrado menos la distancia que existe entre B y A al cuadrado. Esto es dividido entre 2 por el valor de la distancia que hay entre C y B y la distancia entre C y A. Al momento de resolver esto, lo que obtenemos es lo siguiente, que el ángulo del punto C es igual a 22.23 grados. Lo que vamos a tomar es problemas razonados de triángulos generales para tratar de aplicar varios de los temas que estuvimos viendo anteriormente. En el primer ejercicio nos dicen de unos individuos que desean realizar un viaje de Monterrey a Tampico y San Luis Potosí. Los datos que nos están entregando son las distancias que existen si ellos llegaran a realizar el viaje en línea recta, tanto desde Monterrey a Tampico como de Monterrey a San Luis Potosí. También hay otro dato importante que nos dan, es también si nosotros hiciéramos un triángulo entre los 3 puntos que nos están indicando, se formaría un ángulo de 43.45 grados. Y aquí lo que nos están preguntando es, con la información que tenemos, pues bueno, ¿cuál sería la distancia que existe entre San Luis Potosí y Tampico? Y esto nosotros lo podemos resolver de una manera muy sencilla. Como se tienen dos lados y el ángulo entre ambos, se puede utilizar la ley de los cosenos para obtener la distancia. Aplicando la ley de los cosenos y sustituyendo los valores, solamente debemos de resolver. Posteriormente realizar otra vez un despeje para quitar la potencia que tenemos del lado A, y con esto obtenemos que la distancia que existe es de 322.10 kilómetros. Bien, en el siguiente ejercicio nos comenta lo siguiente: hay algunos estudiantes que desean colocar algunos listones que servirán de referencia para un evento que se realizará en una cancha de fútbol. Cuentan ya con la instalación de 2 partes, pero les falta la tercera. Inician en un punto en la orilla de la cancha. Saben que el otro punto está colocado siguiendo un ángulo de 53 grados a una distancia de 4.85 metros. El listón llega hasta la esquina de la cancha con un ángulo de 87 grados, como se muestra en la figura. Desean saber cuántos listones necesitan para llegar desde el primer punto hasta la esquina de la cancha. Así que bueno, como se conocen 2 de los ángulos, es posible obtener el tercero de una manera muy sencilla, porque recuerden que la sumatoria de los ángulos internos debe dar como resultado 180. Entonces, pues obviamente después de realizar esta operación, sabemos que el ángulo C tiene un valor de 40 grados. Ahora bien, después de conocer los 3 ángulos, se puede utilizar la ley del seno para obtener el dato que nos hace falta. En este caso, aplicando la ley, nos quedaría de la siguiente manera, donde empezamos a sustituir los datos que nosotros conocemos y hacer el despeje para poder obtener el valor de la distancia B, que es lo que nos están solicitando. Resolvemos y nos da como resultado que esa distancia que ellos deben de recorrer es de 7.534 metros. Muy bien, entonces vamos ahora con el tercer y último ejercicio. Me dice que 3 estudiantes de ingeniería distribuidos en un campo saben que la distancia entre ellos son entre F e I es de 18 metros, entre I y M de 67 metros y entre M y F de 58 metros.
Debido a un trabajo que están realizando con un láser, necesitan saber cuál es el ángulo entre el estudiante F y el estudiante Y, como se muestra en la siguiente figura. Utilizamos de nueva cuenta nuestra fórmula de los cosenos. Si se despeja el ángulo, tenemos lo siguiente, que el ángulo sería coseno inverso de b al cuadrado más c al cuadrado menos a al cuadrado entre a por b y por c. Sustituimos los valores con la información que tenemos, resolvemos y obtenemos que el ángulo sería de 14.36 grados.